Hola, queridos amigos. Para mí es una bendición poder una vez más llegar hasta ustedes a través de este medio para llevarles una porción de las Escrituras. En esta ocasión quiero llevarles a una historia bíblica que sucedió allá en el tiempo del Señor. Yo creo que todos y muchos la conocen cuando Jesús habla del buen samaritano. Dice la Escritura ya en Lucas 10, versículos 25 en adelante. En esto se presentó un experto en la ley y para poner a prueba a Jesús le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Miren la pregunta que le hace este hombre que conocía de leyes, este hombre religioso. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta, el hombre citó una porción de la antigua Biblia, de las Escrituras. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, este hombre religioso tenía mucho conocimiento de la ley de Moisés. Y obvio, parte de los mandamientos era amar a Dios, pero también amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces dice que le dice Jesús: bien has contestado, haz eso y vivirás. Pero este hombre quería justificarse, así que le preguntó a Jesús que quién era el prójimo. Y Jesús le responde: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero pasó un samaritano que iba de viaje, y llegó a donde él estaba este hombre, y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó sus heridas, y con vino y aceite, y las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a su alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que compadeció de él, contestó el maestro, el religioso en la ley. Y entonces Jesús le dice: anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Como podemos mirar, ¿sí? Para poder entender esta porción de las Escrituras tenemos que trasladarnos unos 2000 años atrás. ¿Cuál era el concepto religioso en aquel momento? ¿Quién era este maestro de la ley? ¿Quién era este fariseo? ¿Quién eran los levitas? ¿Y quién eran los samaritanos? Y contestar esa pregunta, ¿no? ¿Quién era el prójimo? Para los israelitas, el prójimo era el hermano de su población. Aquel que pensaba lo mismo, creía lo mismo, guardaba la ley de Dios, cumplía el mandamiento de Dios. Ellos eran los prójimos. Los demás personas, los que no eran de la nación de Israel, ellos eran conocidos como los gentiles o los paganos, los que no tenían a Dios. Entonces lo que podemos mirar, ¿cuál era el concepto de ellos? El prójimo, uno de ellos, uno del pueblo de Israel. Por lo tanto, una persona que no era del pueblo de Israel, era un extranjero, era un gentil, no era considerado hermano, no era considerado de la tribu, no era
considerado del pueblo de Dios. En segundo lugar, ¿sí? Bajo el Antiguo Testamento, la pobreza, la enfermedad, el caer en desgracia significaba o simbolizaba o demostraba que una persona había caído en pecado, había caído de la gracia, de la misericordia de Dios. Y por lo tanto, juntarse con estas personas que eran pecadores, pues era malo y era una maldición. Entonces, por lo tanto, si una persona estaba enferma, si una persona estaba en deuda, estaba considerado que estaba bajo pecado y estaba bajo maldición. Entonces, lo que podemos mirar aquí una historia de un hombre que cae en desgracia, que lo roban, que lo golpean, que casi lo matan. Y aparece a la escena un fariseo. Los fariseos eran aquellos doctores de la ley, los que tenían la economía para estudiar en institutos bíblicos de la Torá, ¿sí? En las escuelas bíblicas de aquel momento. Por lo tanto, tenían mucho conocimiento de la ley de Dios. Y lo que podemos mirar es que este hombre dice que miró al hombre que estaba golpeado, pero no se inmutó y pasó de largo. Luego encontramos a un levita. ¿Quién eran los levitas? Los levitas era el grupo del pueblo de Israel que Dios escogió para que sirvan en las cosas sagradas, para que ayuden en las cosas sagradas, ¿sí? Pero igual tenían mucho conocimiento de Dios, pero al ver a este hombre mal golpeado, mal herido, pasaron de largo, por alto. Y también encontramos, ¿sí?, a un sacerdote, ¿sí? Este sacerdote era el que estaba a cargo de la obra del Señor. Eran los que estaban al frente del templo en Jerusalén, los que daban las ceremonias, los que organizaban en el templo todo lo que es el culto al servicio del Señor. Pero igual pasó por alto y no se inmutó, no pasó nada. Luego encontramos que pasó un samaritano. ¿Quién eran los samaritanos? Los samaritanos era ese grupo de personas excluidos del pueblo de Dios, pecadores, que no podían vivir en Jerusalén, sino que fueron llevados o se fueron a la región de Samaria, un lugar apartado. Los judíos con los samaritanos no tenían comunión. Los judíos miraban mal a los samaritanos, como por decir, odiaban a los samaritanos. Pero más sin embargo, este hombre actuó con misericordia con aquel hombre que había sido golpeado, maltratado y herido. Y entonces el Señor Jesucristo les da una enseñanza grande a estos hombres religiosos y a los hombres religiosos de este tiempo, que a veces pensamos que porque conocemos de Dios, que porque de pronto nos escondemos tras una religiosidad o de pronto un manto de santidad, ¿sí? Queremos como que excluirnos o excluir a las demás personas de la gracia y la misericordia de Dios. Muchas veces, la gente que no conoce de Dios hace mejores obras que la que supuestamente conoce de Dios. Y entonces podemos mirar que este maestro de la ley, ¿qué le dice? Señor, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna, para tener la salvación? Conocía mucho de la Torá, mucho del Antiguo Testamento, mucho de la Biblia, pero prácticamente estaba limitado. Tenía un obstáculo, y ese obstáculo era esa religiosidad. Cuando vino Jesús, quebró esa línea divisora.
entre lo que era la religión y lo que era realmente ser un hijo de Dios, tener a Dios. ¿Sí? Dios mostró su gracia y su misericordia a través de Cristo Jesús cuando todos éramos pecadores. Dios no esperó a que nosotros llegáramos y procediéramos al arrepentimiento para llegar a Cristo y para tener su gracia. Todo lo contrario, aun cuando éramos pecadores, el Padre envió a su Hijo a morir por nosotros. ¿Qué nos deja esta pequeña lección? ¿Qué nos deja esta pequeña enseñanza? El conocer de Dios. Muchos podrán decir que conocen de Dios, pero sus vidas plasman un lienzo completamente diferente, un lienzo de desorden, un lienzo de pecado, un lienzo de orgullo, un lienzo de división, un lienzo de pleitos, de guerras. Otros dicen conocer de Dios y conocen mucho de Biblia, pero sus vidas están enfrascadas en su mundo religioso y señalan a los demás, a los caídos, a los pobres, a los pecadores, tratándolos muchas veces de personas inmundas o mundanas. Pero Jesús nos muestra algo muy diferente, que como creyentes, que como hijos de Dios, nuestro deber es ir allá, ir a buscar a esos heridos, ir a buscar a esos enfermos, ir y llenarnos de la gracia de Dios para poder ir a salvar tantas almas. Que no solo tenemos que limitarnos a los nuestros, a nuestro alrededor, a nuestra familia, a nuestra congregación, sino que nuestro amor debe extenderse mucho más allá y salir de nuestra conformidad para ser nosotros verdaderos hijos de Dios. Hay una gran obra al frente nuestro. Y hay muchas almas que se están perdiendo. Y Dios nos ha escogido a nosotros, a ti, a mí, para que llevemos las buenas nuevas a los cautivos. Que Dios nos bendiga.